Vamos a continuar con esta serie de videos titulado Revelaciones de Éfeso. Y llegamos a este episodio donde vamos a continuar desarrollando el uso del casco, o lo que en la Biblia se conoce como el yelmo. Y estamos enfocados puntualmente en el cuidado de la cabeza, la protección de la cabeza a través del casco. Pero para un soldado cristiano, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, el casco no solamente debe ser visto como una protección de todo lo que viene desde afuera, que de eso vamos a hablar un poco también ahora, sino también que necesariamente tenemos que clasificar o seleccionar nosotros los pensamientos que tienen lugar en nuestra mente. Fíjese lo importante que es el tema del pensamiento. La mente es un campo muy codiciado. La mente humana es un campo muy codiciado. Se invierten de verdad muchísimo dinero, fortunas se invierten para tratar de llegar, de conquistar ese campo de la mente. Todos los días estamos siendo destinatarios de una cantidad de mensajes, de muchísimos mensajes, que son muchos de ellos productos de consumo, que a través de las publicidades intentan convencernos de usar, de adquirir, de tener tal o cual producto. Hay una competencia entre las diferentes marcas que ofrecen los mismos productos y cada uno de ellos intenta convencernos de que comparado con las otras marcas la suya es la mejor, es la que nos conviene y es la que nosotros deberíamos adquirir. Esto en todos los órdenes, tanto desde el mundo de lo comercial, lo comestible, lo estético, los vehículos, las marcas de ropa, los perfumes, todo ese tipo de marcas buscan llegar a nosotros, a nuestra mente, para convencernos de tomar la decisión. No pueden obligarnos a comprar nada, pero tratan de convencernos para que nosotros tomemos la decisión, que no siempre es totalmente voluntaria, de poder comprar tal o cual cosa. Pero no solamente esto en los productos de consumo, también nuestra mente es un campo muy codiciado para el mundo de la política. Las diferentes corrientes o ideologías o lineamientos políticos intentan generar en nosotros adhesiones y que sigamos tal o cual propuesta, a tal o cual candidato, tal o cual sistema político económico. Y el pueblo es una tierra en la que todos estos movimientos políticos y sociales intentan sembrar sus semillas para que crezcan en nosotros sus propios frutos. Pero no solamente en lo económico, no solamente en lo político, no solamente en los productos de consumo, sino también en el ámbito espiritual. El apóstol Pablo habla de otros evangelios, pero él dice, no es que existan en realidad otros evangelios, sino que hay algunos que pervierten el evangelio y ofrecen con ciertas similitudes al Evangelio, o tomando medias verdades o tomando algunos elementos del Evangelio, pero luego mezclados con cualquier otro tipo de filosofía, de pensamiento o de doctrina, tratan también de llegar desde lo espiritual a nosotros. El mercado, por llamarlo de alguna forma, el mercado de la fe, el mercado de la espiritualidad, el mercado de las creencias, también trata de llegar a las mentes y convencernos a nosotros de tal o cual creencia. Entonces, los pensamientos son determinantes. Mire cómo las acciones están determinadas por el pensamiento. Antes de convertirse en una acción, primero surge como un pensamiento. Ese pensamiento, siendo reforzado, siendo alimentado, puede llegar a convertirse en una idea. Esa idea, si sigue alimentada, si sigue reforzada, se convierte en una ideología. Algunos ejemplos en la Biblia nos marca que los comportamientos distintos
en estas sociedades que menciona en los pasajes que voy a leer, tenían que ver con los pensamientos que tenían estos sectores de la sociedad. En Génesis capítulo 6, versículo 5, habla de la diferencia de pensamiento entre Noé y su generación contemporánea. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios aquí no está solo hablándonos de las acciones que ellos cometían, sino que nos está hablando de la raíz de esas acciones, del origen de esas acciones, del porqué del comportamiento, de la conducta de esta sociedad contemporánea de Noé. Y todo radicaba en un pensamiento equivocado, un pensamiento desviado. El designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. La malicia, la maldad era la que dominaba sus pensamientos, y esa mente se convertía en una fábrica de destrucción, en una fábrica de cómo hago para perjudicar, cómo hago para dañar al prójimo. Esto es bien interesante. Les comentaba cuando comenzamos a hablar acerca de la armadura de Dios, que si bien el apóstol Pablo define allí que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no podemos negar, no podemos obviar de ninguna manera el agente humano del mal o el agente humano del bien. Entonces veíamos que Dios usa personas para bendecir personas. Dios usa personas para enseñar personas, para instruir a personas, para guiar, para liderar, para servir a personas. Dios usa personas en líneas generales. Luego también están sus ángeles y todo lo que responde al mandato de Dios desde su reino de los cielos. Pero aquí lo más común es que Dios utilice personas para bendecir a personas. Es decir, convierte a seres humanos en agentes de Dios, en agentes del bien, para bendecir, para edificar, para ayudar a otros, para sostener, para servirles, para sanarlos, para alentarlos, para animarlos, para liberarlos. Agentes de Dios, agentes del bien. Pero del otro lado, también el enemigo tiene sus propios agentes humanos, los agentes del mal, los agentes de la destrucción. ¿Y con quiénes puede contar? Con aquellas personas que en sus corazones y en sus pensamientos tienen una tendencia, una inclinación hacia todo lo que tiene que ver con la maldad, con lo malo. Entonces se levantan personas contra personas, se levantan hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, mujeres contra hombres contra mujeres, se levanta cada uno en contra del otro. Y todo esto tiene que ver con los designios de los pensamientos. Algo que comenzó primero en la mente. La manera de pensar diferente de Noé y su generación se tradujo en la diferencia de actitudes y de acciones. ¿Cómo sabemos que pensaban de manera diferente? Porque se comportaban de manera diferente. ¿Cómo sabemos que toda la otra sociedad contemporánea de Noé pensaba lo mismo? Porque hacían las mismas cosas. Es decir, las acciones y las actitudes de ellos nos ayudan a ver cuál era el pensamiento que dominaba su mente. Por un lado, entonces, tenemos a estas personas que el designio del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y por otro lado tenemos la descripción de Noé. Pero Noé, dice Génesis 6, 8 y 9, halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y caminó con Dios Noé. Todo esto surge también del pensamiento de Noé. La decisión en la mente de Noé era esta: no caminar como el resto de la sociedad contemporánea, por más que ellos fueran mayoría y por más que la maldad fuera lo más popular, lo más fácil, lo más accesible, y casi hasta por una cuestión de estar tan instalada en la sociedad, casi esperable y no sé si justificable, pero por lo menos comprensible. Sin embargo, Noé decidió actuar y pensar de manera diferente. Ahora, fíjese la forma en la que Elías, allá en el Monte Carmelo, cuando tiene que enfrentarse a los profetas de Baal y a los profetas de Acera,
se acerca Elías a todo el pueblo y le dijo, esto está en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, para quienes van anotando las citas bíblicas. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, es de pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estaba dividido el pensamiento del pueblo. Claudicaba, dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Esa ambigüedad, ese sincretismo espiritual de Israel estaba trayendo verdaderos problemas. Porque cuando habla Elías de dos pensamientos, es que no estaban completamente convencidos ni definidos acerca de a quién seguir. Si seguir a Baal, el dios de los cananeos, o si seguir a Jehová, el Dios de Israel, que los sacó de Egipto y que los sostuvo milagrosamente en el desierto, cruzando el Mar Rojo, cruzándolos el Jordán, llevándolos a la tierra de Canaán. Ese sincretismo espiritual era peligroso. Ellos no podían claudicar entre dos pensamientos. Y esto es bien interesante. Cuando hablamos acerca de liberación espiritual, hablamos un poquito también acerca de esto, del peligro del sincretismo espiritual. No podemos nosotros pensar, por un lado, que Dios tiene un plan con nosotros, tiene un propósito con nosotros, que hemos nacido por un designio y diseño de Dios, y por otro lado, mientras por un lado estamos confiando en que hay una voluntad, hay un propósito, hay algo escrito sobre nosotros desde antes que naciéramos, y por otro lado estar consultando con la astrología, a ver qué nos dice el horóscopo para los nacidos en tal fecha, para los que están bajo el signo tal de la astrología, porque entonces hay el claudicar entre dos pensamientos. No podemos como cristianos pensar en que Dios va a proteger y que presentamos a nuestros hijos y los entregamos al Señor de bebé, pero por otro lado la cintita roja para que no le vaya a pasar nada. Es decir, eso era lo que pasaba con Israel. Ese sincretismo espiritual hacía que ellos estuvieran claudicando entre dos pensamientos y como que creían un rato en cada uno. Pero tenían que llegar a un punto final. Ellos tenían que decidirse con respecto a eso. Así que Elías les dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Luego Pablo le escribe en esta carta de Efesios que estamos analizando algunos de sus capítulos. En el capítulo 4, verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Palabras casi como las de Elías. Que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no anden, piensen de manera diferente. Actúen, piensen de manera diferente. Allí está el campo de batalla, en la mente, el territorio en el que se genera la batalla, donde nacen las decisiones, donde surgen las decisiones. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, dice el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero vamos a mirar Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Por qué? Una de las cosas que genera el evangelio en nosotros no es solamente el perdón de los pecados y el ponernos como en una lista de espera para ir al cielo o en la parada del colectivo esperando que venga la nube. Lo que hace es sacarnos de ser agentes del mal, sacarnos de las tinieblas donde éramos agentes del mal y trasladarnos al reino de la luz para convertirnos en agentes del bien. Esto es lo que Pedro más o menos dice cuando habla de somos pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, para proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo de manera magistral lo grafica aquí en Efesios también, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice, hablando de Cristo: y Él os dio vida a vosotros,
cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, agentes del mal, herramientas del enemigo, en mayor o en menor grado, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente. El uso del casco en el guerrero, en el soldado de Cristo, que se coloca la armadura y se coloca el yelmo, tiene que ver con el cuidado de los pensamientos, con el cuidado de la cabeza. Y escribí una pregunta en este libro de la armadura de Dios. La pregunta es si nos cuesta pensar. Pensar es una virtud con la que Dios nos creó. Razonar, reflexionar, planificar, decidir, aprender de lo vivido por uno mismo y por otros. No actuar por instinto animal, sino actuar por raciocinio, por razonamiento, por reflexión, por conclusiones, por aprendizaje, conocimiento, experiencias. Y es un ejercicio que muestra la libertad con la que Dios nos creó. Creo que una de las evidencias de la libertad con la que Dios nos creó es el pensamiento. Creo que en el pensamiento hay una evidencia muy fuerte de la libertad con la que nosotros hemos sido creados. Ahora, esa libertad, toda libertad genera una responsabilidad, porque la libertad es cuando es hacerse cargo uno de uno mismo. La dependencia es que otro se haga cargo de uno. Pero la libertad es hacerse cargo uno de uno mismo, de sus decisiones. Esa libertad de pensamiento, esa libertad de decisión, la necesitamos para estar completamente a salvo de todo tipo de manipulación y de control. Les dije que nuestra mente es un campo codiciado de batalla. Se invierten fortunas para llevar nuestra mente en tal o cual dirección, para convertirnos, dentro de lo posible, en una masa no pensante, que actúa por impulso o que actúa bajo obediencia, sin cuestionarse, ni plantearse, ni preguntarse demasiado el por qué lo hace, ni para dónde va, ni con quién, ni a qué. Es peligrosa esa actitud de dejar que otros nos digan todo el tiempo qué hacer y qué decidir. Porque podemos tener una buena guía, una buena dirección, y entonces, bien, los beneficios serán positivos. Es como sentarse al lado del conductor y confiar en que va a manejar bien, en que nos va a llevar por buen camino y en que vamos a llegar a un buen destino. Pero si nos sentamos al lado de un conductor ebrio, irresponsable, loco, inconsciente, imprudente, es un peligro dejar que esa persona conduzca nuestro destino y atar nuestro destino y atar nuestra supervivencia y nuestra salud integral, colocarla en manos de esa persona que toma el volante y nos conduce y nos lleva. Una persona que no es manipulable es aquella que aprendió a pensar por sí misma, a deducir y a sacar sus conclusiones después de reflexionar y orar sobre un asunto y buscar la guía de Dios antes de tomar su decisión. Es claro que resulta más cómodo o más fácil dejar que los demás piensen por uno. Primero, porque si uno solo se limita a obedecer y algo sale mal, no tenemos la culpa, solo hicimos lo que nos dijeron. Pero Dios nos hizo seres inteligentes y pensantes, porque eso mantiene nuestra libertad de poder decidir.
Jesús mismo dio todo el tiempo a sus discípulos y a toda la gente que lo seguía, todo el tiempo les dijo que dependía de ellos. Todo el tiempo les reveló que estaba en sus manos la decisión. El que quiera venir en pos de mí. Y le decía cuáles eran los requisitos, cuáles eran las demandas, pero cada uno podía elegir seguirle o no. De hecho, en la Biblia, el joven rico, a quien Jesús le dijo que vendiera todo y lo siguiera, decidió no hacerlo. Tuvo la decisión de no hacerlo. Otros tuvieron el mismo llamado, el mismo desafío, y lo siguieron, dejándolo todo incluso. Lo siguieron dejándolo todo. Pedro dejó la barca, dejó las redes, dejó todo, siguió a Jesús en el camino. Ahora, el asunto es que creo que quizá la política y la religión son las dos herramientas que más eficaz le han resultado al enemigo para controlar a las personas y convertirlas en masas no pensantes, siguiendo detrás de un líder mesiánico que les dice todo, que piensa absolutamente todo por ellos. Las sectas y todo grupo humano que es llevado como una dócil manada por líderes inescrupulosos pueden cometer los actos más atroces y repudiables sin cuestionarse tales actos e incluso justificarlos, calificándolos como positivos y innecesarios. Por ejemplo, cuando Hitler convenció a todos los alemanes que el problema de ellos eran los judíos, y prácticamente cada salvo excepciones, que siempre existen las excepciones, pero la gran mayoría, no solo porque lo votó a Hitler para asumir el gobierno total de Alemania, sino que colocaron carteles en sus tiendas no permitiendo entrar a los judíos, los expulsaron de los colegios a donde iban, los echaron de los trabajos en los que estaban, empezaron a denunciar dónde vivía una familia judía, y de pronto se convirtió en una causa popular y el pueblo comenzó a tomar el discurso del líder y comenzó a actuar en función de ese discurso. Eso en cuanto a lo político, pero también en cuanto a lo religioso. Estudiaba el tema sectas, de hecho escribí 3 libros acerca del tema sectas, y en uno de ellos, las sectas peligrosas, hablo sobre la secta de los niños de Dios. Así se hacían llamar, los niños de Dios, la familia, la hermandad y la comunidad del amor, los hijos de Dios también se hacían llamar esta secta, y una cantidad enorme de títulos que tenían. De hecho, está el libro La familia, los niños de Dios, lo escribió en su momento un investigador de las sectas, José María Bahamonde. Si le interesa el tema lo puede buscar. Pero ¿hasta qué punto llegaba el control de la mente de los adeptos a esa secta que los padres estaban dispuestos a entregar a sus hijas adolescentes al líder de la secta para que abusara de ellas sexualmente? Que las iniciara en la sexualidad del líder de la secta. La secta las 8 reinas, una secta que funcionaba aquí en Argentina, también todo tipo de abusos, los movimientos de Hare Krishna, los seguidores de Sai Baba, los mismos seguidores acá en Argentina de un catamarqueño que se lo conoció como el Maestro Amor, un karateca que era una especie de Sai Baba argentino, y gente que abandonaba pero absolutamente todo y se iba en pos de él a escucharlo, a vivir, le donaba el 100% de sus pertenencias, pasaban a manos de este grupo, de este movimiento, lo que hace que tantos occidentales viajaran a la India y pagaban la fortuna que cuesta el pasaje, no iban tampoco a una pensión cualquiera de la India, iban
a los mejores hoteles, porque era gente con mucho dinero, pero que estaban dispuestos a tirarse al piso para besar los pies de Saibaba, otros a untarse excremento de vaca en el pelo, a bañarse en el río Ganges, un río altamente contaminado de la India, a pasar por todos los rituales que les decían, y volvían contando como que había sido una experiencia tremenda espiritual para ellos. Ese engaño demoníaco hace que las personas hagan cosas que si las piensan de manera lógica, con una mente pensante libre, no las harían. Porque ¿qué lleva a una persona en su sano juicio y en el uso libre de sus facultades mentales a entrar en un templo umbanda, dejar que maten un gallo arriba de su cabeza y que le caiga toda la sangre encima? No es normal. No es normal. Entonces la mente es un campo tan maravilloso que Dios nos ha dado y que es una herramienta, es una llave, es como un volante que nos entregó para conducirlo, y nosotros tomamos la decisión de hacia dónde los llevamos. Por eso cuando habla Pablo de tomar la armadura, habla de la protección de la cabeza, habla del yelmo, o de lo que yo le llamo del casco. En estos cascos modernos, que están mucho más equipados que el viejo casco del legionario romano, tienen, de los ejércitos modernos más avanzados, tienen incorporada una mira de visión nocturna, donde pueden ver en la noche como si estuviera de día. Entonces en el casco y en la cabeza está la visión. Cuando Pablo habla de usar el yelmo, cuando yo les hablo de usar el casco, estoy hablando también no solo del pensamiento, sino también de la visión. El ojo es más que el sentido físico de la vista, es la capacidad de pensar, razonar y observar con criterio cada paso que damos, actuar con sabiduría. Nuestro casco espiritual debe proteger nuestros ojos para no ser afectados por ceguera espiritual o por una visión incorrecta. Salmo 101.3 dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmo 119, David vuelve a decir: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo. Pero comienza diciendo: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Es tan importante el ojo que Jesús dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando usamos el yelmo, cuando Pablo habla del yelmo, cuando les menciono el casco del soldado de última generación, hablamos del cuidado de los ojos, el cuidado de la vista. Lo que vemos, lo que dejamos entrar a través de la vista, de las dos puertas de entrada a la cabeza, los oídos y los ojos. Ya vamos a hablar de los oídos, pero de los ojos. Personas que piensan que pueden ver lo que sea y no les afecta, no les hace daño. En el Salmo 119:18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En Mateo 7:3 nos habla también acerca de la visión o de la vista como una cuestión de mirarse uno mismo, la visión introspectiva, la mirada hacia uno mismo. Y Jesús dice esa reconocida frase donde dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita,
saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es lo que lo llamaríamos en el uso del lenguaje pedagógico de Jesús y las herramientas, los recursos de enseñanza que él tenía, una hipérbole, que es una exageración. Nadie puede andar con una viga adentro del ojo. Pero él muestra este ejemplo para referirse a que muchas veces aquello que vemos mal en la otra persona está, pero multiplicado y aumentado en nosotros. Pero fíjese que él habla del ojo. El Señor Jesús está hablando aquí del ojo, de no podemos corregir o quitar, ayudar a la visión de otros si nuestra propia visión está afectada. Luego tenemos también dentro del mismo casco lo que le llamo el sistema de comunicación, porque los cascos modernos tienen también la posibilidad de comunicarse, el micrófono incorporado, ese sistema para no tener que estar gritando, sino que puede escuchar las instrucciones y escuchar las órdenes y escuchar las directivas de ese soldado. El sistema de comunicación del casco, le llamo yo. Tiene que ver con el hablar y con el oír. En Mateo capítulo 12, versículo 34, Jesús dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenemos en el corazón determina lo que hablamos y nuestras palabras tienen consecuencias. Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Muerte o vida, salud, enfermedad, pobreza o miseria, crecimiento o estancamiento, hay poder en las palabras. Todo lo que decimos es porque de alguna manera lo pensamos o lo sentimos y surge. Después de decirlo, la gente, si se da cuenta y realmente se siente mal, bueno, pide perdón, se arrepiente o trata de disfrazarlo como en broma. Las palabras son semillas y los corazones son el depósito de esas semillas. ¿De dónde saca las semillas el que habla? Del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, si tengo puesto el casco, si tengo puesto el yelmo, también no solamente estoy cuidando mi mente de los pensamientos, no solo estoy cuidando mi vista, sino que también estoy cuidando mi comunicación, lo que hablo, lo que digo. El cuidado de lo que hablamos es importante, es tomado en cuenta por nuestro Padre. El Salmo 15:3 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Usar la boca entonces para dar vida, Si estamos usando ese casco, si el cristiano está usando la armadura de Dios y ese casco y está cuidando el sistema de comunicación, entonces no se va a maldecir a sí mismo. No va a hablar de sí mismo maldiciéndose. A veces hay palabras que deberían ser reemplazadas, necesariamente tienen que ser reemplazadas, porque son confesiones que uno no debería decir acerca de uno mismo. Cuando hay un punto donde la persona está fastidiada, enojada, hastiada de algo, eso es lo que debería decir, que está cansado, hastiado de tal cosa, pero no decir como comúnmente se dice, no sé en otros países, pero acá, por lo menos acá en Argentina, cuando la gente dice estoy podrido de tal cosa. ¿Cómo va a estar confesando una pudrición en sí mismo? Que está podrido, que está en estado de descomposición. Eso está diciendo, estoy en estado de descomposición. Podrido, me están comiendo los gusanos. Cuando en realidad lo único que quiere decir es, me harté de tal cosa. Pero dice, estoy podrido. Otras personas se refieren a enojos, pero lo traducen como veneno. No dicen me enoja tal cosa, dicen a mí lo que me envenena
es tal cosa. Y están hablando de un envenenamiento. Y dice, bueno, es un sentido figurado. Son palabras. Son palabras. ¿Cuánta gente dice todo el tiempo sobre sí mismo, me tienen podrido, estoy podrido, me envenena tal cosa? Y cuántos también, más o menos en la misma tónica, dicen, me enferma tal cosa, me enferma lo que haces, me enferma me enferma esto, me enferma lo otro. Y te termina enfermando. Entonces usar la palabra correcta, me molesta, no me gusta, pero no el me envenena, estoy podrido, me enferma. Todo ese tipo de cosas que comúnmente la gente habla sobre sí mismo, dice, confiesa sobre sí mismo. Y son palabras que se están automaldiciendo a la persona. O cuando comete un error, se refiere a sí mismo no como que cometió un error o no habla de las circunstancias, sino que lo toma como una identidad y no dice me equivoqué, sino que dice soy un desastre, soy un tonto, soy un ignorante, soy un idiota, dice a veces. El soy, como si fuera su identidad, el confesar que su identidad es a causa de ese error cometido. Recuerdo una oportunidad en la provincia de San Luis. Escuché una palabra que se usaba mucho, no sé si se seguirá usando, pero en ese tiempo que estuve en San Luis, esa época, se usaba mucho y era la palabra inservible, alguien que no sirve, inservible. Pero esa palabra, el inservible, se usaba para referirse a alguien de la familia, el esposo hablando del marido, el marido hablando de la esposa, los padres hablando de los hijos. Y quizá no medían el alcance o el significado de esa palabra que estaban diciendo. Y a veces, yo lo escuché varias veces, lo había escuchado ahí, acá en Mendoza no la usábamos a esa palabra en ese sentido. Pero me llamaba la atención ver cuando estaba hablando a veces con alguno de los padres y llegaba alguno de los hijos y decía, mira, ahí llegó el inservible, mira el inservible. O lo llamaban con ese título, inservible, tal cosa. Y se referían a alguien de la familia como el inservible. Y esto era casi como una costumbre, digamos, como una manera de referirse o dirigirse a la otra persona. Ahora, bueno, en Argentina hay una palabra que la usan mucho, obviamente no la voy a decir, pero te das cuenta cuando hablan entre ellos, cuando se comunican entre ellos, no solo los jóvenes, no solo los adolescentes, sino la gente grande. Se trata de eso. Se hablan entre ellos y se tratan con ese término, el uno al otro. Y hay varias palabras que vos las vas a escuchar ahí en conversaciones entre ya sea hombres o ya sea mujeres, y se la dicen unos a otros, y están todo el tiempo maltratándose con esas palabras, degradándose, insultándose con esas palabras, pero para ellos no es un insulto, es una manera de comunicarse. Está incorporado dentro de su lenguaje, dentro de su comunicación, de su sistema de comunicación. Pero son todas palabras, son herramientas que uno le entrega al enemigo para que él trabaje. Y esas palabras no se las lleva el viento, ninguna palabra se las lleva el viento. Todas esas palabras son semillas. Entonces necesito usar el sistema de comunicación que tengo en el casco para darle vida a mi alma, por ejemplo, como dice el Salmo 42, versículos 4 y 5, donde David le habla a su alma y la alienta y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Le habla a su alma, le ministra David a su propia alma y le dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios.
En el Salmo 103 le vuelve a hablar a su alma y le dice: bendice, alma mía, a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, dice una vez más, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y él le habla a su alma y le ministra a su alma y le recuerda los beneficios que Dios le ha dado. Esa manera de autoanimarse, de autoministrarse, ministrarse uno mismo, aparece en más de una ocasión en boca del rey David. Ministrar nuestra alma. A veces esperamos que otros nos animen, que otros nos alienten, que otros nos pregunten cómo estamos, que otros nos digan que están orando por nosotros, que otros nos digan que están preocupados por nosotros. Y si eso no sucede, nos ponemos mal, nos ponemos tristes y sentimos que no tenemos valor para nadie, o por lo menos para esas personas. Pero David nos enseña a animarnos a nosotros mismos, a alentarnos a nosotros mismos, a hablarle a nuestra alma. Si nadie más le habla, hablarle nosotros a nuestra alma, alentarla a nosotros, animarla nosotros. Es como pararte delante del espejo y hablarte vos mismo y darte palabras de ánimo y recordarte las promesas en Dios y recordarte el lugar que ocupas en el corazón de Dios y recordarte todo lo que Dios te ama y todo lo que Dios ha movido para rescatar y para salvar tu vida y lo que Dios ha sacrificado por el bien de tu vida y para levantarte y para ponerte en alto y para convertirte en miembro de su familia. El hablarte al espejo, el recordarte todas esas cosas es una manera de darle vida a tu alma. Entonces, una de las cosas que necesitamos es usar el casco de la armadura, es usar ese yelmo de la armadura y mejorar nuestro sistema de comunicación. ¿Qué cosas nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿Qué cosas estamos hablando, confesando, declarando sobre nosotros mismos? Porque esas palabras que nosotros nos estamos diciendo las estamos comunicando al alma, el alma las está recibiendo, el alma las está aceptando, las puede terminar creyendo y entonces nosotros mismos nos estamos autoperjudicando. Y no necesitamos a veces que nadie nos venga a maldecir porque ya solo nos arreglamos para hacerlo. Vamos a llegar hasta aquí con este punto para que nos quedemos pensando en esto. Darle vida a nuestra alma, darle vida a nuestro cuerpo. 1 Corintios 3:16 dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mire qué cuerpo privilegiado que tenemos, elegido por Dios. Dios eligió venir a habitar en nosotros, a hacer morada en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es importante para Dios. Él vive en él. El Espíritu Santo vive en él. Lo toma como su casa, como su habitación, como su morada. Somos el templo del Espíritu Santo. A veces valoramos más los edificios donde nos congregamos que el verdadero templo que somos nosotros los que nos congregamos en ese lugar. Y a veces cuidamos el edificio y descuidamos nuestro cuerpo. De hecho, creo que tenemos, y permítame extenderme un poquito en esto, creo que hemos malentendido el concepto de la carne y el espíritu. Y hemos pensado que la carne es el cuerpo. Hemos pensado que la carne es el cuerpo y quizá hemos enseñado que la carne es el cuerpo y hemos predicado que la carne es el cuerpo y entonces, ¿qué hacemos? Castigamos el cuerpo y maltratamos el cuerpo y enfermamos el cuerpo y abandonamos el cuerpo y lo sometemos al cuerpo porque pensamos que nuestro cuerpo es enemigo de nuestro espíritu. Pero si supiéramos que nuestro cuerpo puede ser un aliado del espíritu, ¿por qué? Necesitamos este cuerpo en condiciones para servir a Dios. ¿Cómo vas a servir a Dios? Maltratando un cuerpo, descuidando tu cuerpo, arruinando tu cuerpo. Mientras el espíritu va creciendo, el espíritu solo no puede ir a ningún lado, necesita que vaya dentro de tu cuerpo. Entonces, amar nuestro cuerpo porque es el templo de Dios. Siempre hablamos de amar la casa de Dios y todos nos referimos al edificio de reunión. Amar la casa de Dios, cuidar la casa de Dios, adornar la casa de Dios,
mantener limpia la casa de Dios, pero al cuerpo hay que pegarle, hay que darle, hay que matarlo, hay que matar esta carne, porque pensamos que cuando la Biblia habla de carne se refiere a la carne literal que es nuestro cuerpo. No, cuando la Biblia habla de carne, habla de la influencia social en nuestra mente, de la estructura fuera de Dios. A eso se refiere la carne, pero no a tu cuerpo. Porque es como si quisieras viajar a todos lados para llevar el Evangelio, pero ¿qué haces? Agarrás con un fierro, con un palo el auto, el único vehículo que tenés para trasladarte, lo maltratás, lo abandonás, no le pones combustible, no le pones aceite, no le haces mantenimiento, le das con un palo cada vez que podés porque tengo que matar la carne, ¿no? El cuerpo es tu vehículo. Cuídalo, hay que cuidarlo porque es el vehículo que te va a trasladar para que puedas hacer y servir al Señor. Entonces no veamos el cuerpo como un enemigo que tenemos que enfrentar. Veamos el cuerpo como un asociado al que tenemos que cuidar, como un aliado que tenemos que cuidar. De eso se trata. Hablaremos quizá un poco más amplio acerca de esto. Creo incluso, y reconocerlo no nos hace menos a nosotros. Creo que las religiones orientales, con todo lo equivocada que están y con toda la influencia de demonios que pueden llegar a tener sus prácticas, entendieron algo, que el cuerpo puede ser un vehículo del espíritu, no el enemigo, un vehículo. Entonces todas sus actividades se involucran en el cuerpo, la alimentación, el ejercicio, el cuidado, todo lo que ellos hacen con su cuerpo lo están haciendo para traer repercusión en el espíritu. No lo atacan, no lo maltratan, no lo golpean, no lo maldicen. Ahora, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que es el templo, nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a maltratar el templo? ¿Cómo vamos a arruinar el templo? ¿Cómo le vamos a dar y lo vamos a romper todo y no nos importa nada y lo abandonamos y lo descuidamos? No, porque es la casa donde vive Dios. Nuestro cuerpo es la casa de Dios. Entonces necesitamos cuidarlo, porque también es el vehículo que nos va a llevar a donde tenemos que ir para servir al Señor. Así que bendiga su cuerpo, dele gracias a Dios por su cuerpo, bendígalo, bendígase usted mismo. Mire lo que digo, parece una pavada para mucha gente. Pero cuando predicamos el Evangelio, ¿sabe cómo ve nuestros pies el Señor en Isaías 52:7? Hermosos. Quizás vos te ves los pies y son horribles, son re feos, mirá los pies que tengo, mirá los dedos que tengo, mirá la uña que tengo. Pero dice, mirá cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. La mirada, la estética de Dios, la mirada estética de Dios sobre nuestro cuerpo. Bien, vamos a orar para cerrar esta parte. Espero que les haya bendecido, que les haya edificado también y nos ayude a hacer algunos ajustes y algunos cambios. Recuerde esto, el cuerpo no es tu enemigo, el cuerpo no es la carne que tenés que matar. La carne que hay que matar es la influencia de la mentalidad social del sistema fuera de Dios, pero no tu cuerpo. A tu cuerpo no tenés que maltratarlo ni lo tenés que matar. Tenés que cuidarlo porque es la casa donde Dios habita. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos y agradecemos por toda la riqueza que encontramos en tu palabra y hablamos vida a nuestro cuerpo, hablamos salud a cada célula, a cada órgano, a cada miembro de nuestro cuerpo, a cada sistema dentro de nuestro cuerpo, a todo lo que creaste en nosotros para mantener la vida física del cuerpo que habitamos y que es tu casa. Te damos gracias, Señor. Nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor, por todo lo malo que dejamos entrar en nuestra mente a través de los ojos. Te pedimos perdón, Señor, por toda palabra incorrecta que hemos dicho, por toda palabra de automaldición que hemos estado declarando sobre nosotros, por las malas expresiones, por la mala manera de hablar, por una lengua no disciplinada. Te pedimos perdón, Señor, pero tomamos tu palabra hoy como una guía para comenzar a hablar palabras de vida
y no de muerte, palabras de salud, palabras que edifiquen, que levanten, Señor, que fortalezcan y que conforten en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios amado. Amén y amén. Muchas gracias, una vez más, queridos amigos, hermanos, compañeros en la obra del Señor, por sumarse a ver estas enseñanzas, por seguirnos en esta serie. Vamos a seguir subiendo videos, vamos a seguir compartiendo más palabra de Dios con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo gigante para todos y muchas bendiciones.